La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el día 6 de julio del 2012, cuyo título: El consejo del Imam al-Mahdi a los Ansar adelantados y selectos en la era del diálogo antes del empoderamiento, a los predicadores que llaman a Dios basados en una percepción clara procedente de su Señor. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y la paz sea con los mensajeros de Dios, desde el primero hasta el último, mi abuelo ancestro, el mensajero de Dios Muhammad, y con sus puros descendientes, que la paz de Dios esté con nosotros y sobre los justos servidores de Dios, y la paz sea con los mensajeros de Dios, y gloria a Dios, el Señor de los mundos. Del Imam al-Mahdi a todos mis seguidores Ansar, adelantados y selectos en la era del diálogo antes de la empoderación, a una gente a quien Dios ama y por los cuales es amado. Y si quieren que vuestra llamada a Dios tenga éxito en los mundos, entonces obedeced el mandato de Dios a sus pregoneros en las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahu al-'azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 125. En cuanto a la asperidad en la llamada a Dios, hace que las personas se alejen del predicador, incluso si llegan a ser sus mismos seguidores, que ya han aceptado su llamada. Después de encontrarle áspero de duro corazón, entonces directamente se alejan de él, a pesar de que han llegado a creer en su llamada, y le han seguido. Pero sin embargo la rudeza no hace más que causar el alejamiento y la repulsa. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no llegaron a seguir su llamada en absoluto? ¿Cuál será el resultado de su asperidad y rudeza? Entonces la aversión será aún más mayor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 159. Oh mis amados Ansar adelantados y selectos, sé el gran aborrecimiento que sentís en vuestros corazones, porque aborrecéis a quien disputan los versículos de Dios sin la autoridad procedente de su Señor. Pero el aborrecimiento de Dios sobre ellos es aún más mayor que el aborrecimiento que sentís hacia ellos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Innal ladhina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-iman fatakfurun. Sadaqallahu al-'azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 10. Por lo tanto, el aborrecimiento que sentís hacia los que se alejan de la llamada de Dios es grande, y es aún más grande en el ser de Dios que el aborrecimiento que llegáis a sentir los unos hacia otros. Y Dios Todopoderoso dijo: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 35. Pero Dios os ha aconsejado tener paciencia. ¿Acaso no veis cuán paciente es Dios con sus siervos, esperando a que se dirijan volviéndose hacia Él para guiar a sus corazones? Por eso Dios os aconseja ser pacientes a la hora de llamar a la gente hacia Él. Así que refrenen vuestra ira por amor a Dios, y tendréis un gran éxito, y alcanzaréis el noble objetivo de guiar a los mundos. Pero esto no lo consiguen sino los que tienen paciencia. No lo consigue sino el dotado de una suerte inmensa. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, versículo 36. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.